Bueno, bienvenidos a este primer video tutorial, el cual vamos a explicar el uso del programa para capturar horas y reporte automático por medio de la página web de Delta Virtual Airlines. Instalan el programa, lo pueden instalar afuera de archivos de programa. Yo se los recomiendo, lo pueden dejar ahí. Para usuarios de Windows Vista y Windows 7 es mejor que lo pongan afuera de archivos de programa, en cualquier carpeta con el nombre que ustedes quieran, y le dan ejecutar. Esta es la primera vez que se muestra el programa. Aquí aparece todo en blanco, no es que yo lo había configurado. Y lo primero que hay que hacer es, si gustan ustedes, cambiarlo al lenguaje español. En este caso quitan la casilla que está aquí y le ponen español, le dan guardar y se traduce. Posteriormente, en la parte de arriba en configuraciones, tenemos que poner la base URL de la aerolínea. En este caso es http://deltavirtual.org/. Esto es muy importante para hacer la conexión con el servidor. Posteriormente su ID del piloto, como viene exactamente, como se las dieron, y su contraseña que ustedes eligieron. Esta casilla debe estar seleccionada porque los vuelos los vamos a buscar por código. Si usted la tiene desactivada no van a encontrar ningún vuelo y tiene que poner todo esto manual, lo cual no lo recomiendo. Activamos la casilla, le damos guardar, ingresamos aquí el ID y el password, le damos conectar. Como ven, aquí ya nos conectó a la base de datos y a la página de Delta Virtual Airlines. Con esto sabemos que todo marcha bien. Posteriormente, bueno, vamos a buscar un vuelo dentro de la página, un vuelo del cual pues, nosotros queramos hacer. Vamos a ir a la oficina del piloto, posterior lista de vuelos disponibles, y buscamos el vuelo. Tenemos demasiados vuelos y los seguimos ingresando. Los podemos filtrar por aeropuerto de salida, puerto de llegada, por tipo de avión, por distancia. Por ejemplo, si quieren un vuelo que sea menor a 600 millas, lo buscan y aquí les aparecen todos los que son menor a 600 millas. Vamos a suponer que queremos hacer de Monterrey a Acapulco. Lo que tenemos que tener en cuenta es el código del vuelo, que es DAL907 Delta. Si le hacen clic podemos ver la meteorología del aeropuerto, la ruta, inclusive un pequeño mapa que nos muestra dónde está el vuelo. Entonces quedamos que el vuelo es Delta 9, vamos a hacer vamos a hacer una de Monterrey a Cancún, Delta 906, ponemos aquí, le damos a obtener información de vuelo. Aquí lo va a encontrar, nos va a dar el registro de la aeronave, el tipo de aeronave. Es muy importante, cuando uno ingresa a Delta Virtual hay rangos. Entonces ustedes, dependiendo de los rangos, es el avión que pueden utilizar. Aquí no importa si dice un 320 y ustedes solamente pueden usar 319, como en el caso de los iniciales, de los aspirantes, perdón. Ustedes lo pueden hacer. Solamente si en el simulador ponen un 320 o un 737 que aún no están certificados para volar, el PIREP va a ser rechazado. Es muy importante. O sea, no importa que aquí diga 320, ustedes pueden hacer el vuelo, pero si ustedes en el simulador están usando esta aeronave, en realidad se los van a rechazar. Solamente tienen que usar en el simulador los aviones que les certificaron. El ICAO de salida, de llegada. Esta hora es solamente un aproximado que nos pide el servidor. No necesariamente lo tienen que hacer a esa hora, lo aclaro. Ustedes pueden volar a donde quieran, a la hora que quieran y como quieran. La duración del vuelo y la ruta en la parte de abajo. Una vez abierto el simulador, aquí lo abrí con un avión que no tiene nada que ver. Le vamos a conectar al Flight Simulator. Esto es importante que tengan instalado el Suite PC, aunque no sea registrado, pero lo deben de tener para la comunicación con el programa. Recuerden que solamente sí, más bien se necesita ese programa para capturar. Después nos vamos a ir a iniciar vuelo. Y aquí dice, por ejemplo, verifica el nivel de vuelo. Tenemos que poner el nivel final. Voy a ir a unos, vamos a suponer son impares, voy a ir a unos 35,000 pies. Le damos a iniciar plan de vuelo. Debe de estar puesto el freno de aparcamiento. Y bueno, aquí obviamente no voy a hacer vuelo para hacer rápido el tutorial. Iniciamos el vuelo. Aquí van a aparecer todos los registros que se vayan dando, que a qué velocidad despegaste, a qué altitud vas, si pausaste el simulador, si no lo pausaste, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que finalicemos, le vamos a dar clic en este botón o apagando los motores.
Aquí nos dice que el vuelo nunca aterrizó, en realidad aquí es un vuelo que abortaron, y le van a dar enviar reporte. Les va a aparecer una ventana de que con todos los datos le dan enviar reporte nuevamente y listo, es todo lo que tienen que hacer. Su vuelo ya fue reportado y enviado. Posteriormente en la página web se van a la oficina del piloto, en donde dice ver mis reportes, y aquí les van a aparecer todos sus vuelos. Lo van a enviar en la página, y a la página va a estar como pendiente hasta que el validador no lo active. Se le van a agregar sus horas y todo eso. Así que bueno, les recomiendo que vean sus rangos también. Si tú también quieres subir de tu rango y porque tienes más conocimientos, pasa el examen práctico y teórico y se te puede dar un rango mayor, no hay ningún problema. Los invito también a que verifiquen todas las opciones que tienen en su perfil. Viene para cambiar su firma para los foros. Viene también, pueden ustedes llenar un reporte si es que el programa les falló o no quisieron usar, o simplemente no existe ese vuelo actualmente en la base de datos. Lo pueden hacer. Esto es muy importante, solamente se van a aceptar vuelos de EVA si llenan un reporte. Si usan el programa, lo pueden hacer fuera de línea, no hay ningún problema. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial, les sea de gran ayuda. Si tienen alguna duda o sugerencia, por ahí está el staff, está soporte técnico, está el webmaster que soy yo, está el fundador, el CEO, etcétera, etcétera, que con gusto los vamos a apoyar. Pásenla bien y nos vemos en la próxima.